Buenos días con todos, mi nombre es Ariana Carrasco y soy de la Facultad de Derecho. El día de hoy voy a resolver mi examen parcial del curso de Derecho Procesal Penal. Voy a comenzar con la pregunta número 1 y creo que es importante establecer qué es una persona aforada para poder contestar a esta pregunta. Una persona aforada es cuando se encuentra o tiene una situación jurídica ya sea por el cargo que ocupa o por las funciones que ejerce, tienen un fuero distinto y no serán juzgados por el tribunal ordinario. Entonces, podemos apreciar que existe un privilegio desde el momento que no van a ser juzgados desde el tribunal ordinario. Entonces, podemos apreciar que el ministro sí tiene, se considera una persona aforada y tiene este privilegio procesal. En este caso, sería el antejuicio político. Solo puede ser acusado penalmente por el Congreso, y eso está establecido en el artículo 99 de la Constitución y el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Entonces, podemos ver que sí existen privilegios hacia las personas aforadas, y esto llega a entorpecer de alguna manera, y más que nada porque ya no va a ser de una manera ordinaria o no se va a dar el mismo procedimiento en cuestión de tiempo, sino que vamos a tener que esperar al cese de sus funciones y además 5 años posteriores para la aplicación de la ley. Entonces, me parece importante también precisar lo que menciona Abraham García Chavarri, el cual nos dice: de tal manera que nuestro modelo de antejuicio y acusación constitucional se ha visto alterado al establecer como facultad del modelo del Congreso el aplicar sanciones de suspensión, destitución o inhabilitación del funcionario acusado con independencia a la judicatura. Esto más que nada se refiere porque en las constituciones anteriores no se veía este modelo de antejuicio de esta misma manera como en la Constitución actual. Entonces, él considera que se está viendo vulnerado los poderes del Estado. Ahora, continuando con la pregunta número 2, en el numeral A, considero que para primero responder la pregunta tenemos que establecer qué es la competencia. Es por el asunto, por la materia, por el territorio en el que el juez puede ejercer su jurisdicción. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuál sería el órgano jurisdiccional competente, sería la Sala Penal de la Corte Suprema, basándome en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que estamos en un caso de la Constitución en el artículo 99. También, para reforzar mi postura, me baso en el artículo 26 del nuevo Código Procesal, inciso 8, que dice que la Corte Suprema es competente en casos de juzgar de delitos de función que señala la Constitución. Para contestar la pregunta 2b tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un delito de asesinato. Entonces, para llegar a considerar la acumulación tenemos que determinar si existe una conexión, porque la acumulación es consecuencia de la conexión. La conexión puede ser tres diferentes tipos, que es la objetiva, la subjetiva y la vertical. En el presente caso, considero que estamos dentro de una conexión vertical. ¿Por qué? Porque esta figura se da cuando existe una persona que sea aforado. En este caso, la persona con el privilegio sería el ministro y que actúe de manera conjunta con más personas para cometer este delito. En este caso sería José Soto, Mario Maestri y Juan Molina. Esto debido a que la persona aforada, el ministro, es el que creó el titular o líder de la organización que estaba dedicada a asesinar a los criminales. Por ende, todo el proceso se debe acumular hacia la Corte Suprema, hacia el proceso que se le esté siguiendo a la persona aforada, en este caso el ministro. Entonces, aplico esta figura porque el nexo de conexión se encuentra en la persona aforada. Considero que también es importante tener en cuenta que podría implicar alguna modificación en las reglas de competencia territorial. Artículo 32. Para sustentar todo lo que he dicho me voy a remitir al artículo 31 del Código Procesal Penal, el inciso 3, el cual nos dice que existe conexión de procesos en los siguientes casos: cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugares distintos. En este caso, la voluntad que ellos tenían era asesinar a estas personas y fueron en lugares distintos, tanto en Trujillo como en Chiclayo.
Entonces, considero que sí se debería dar una acumulación por la figura de conexión vertical y como consecuencia de ello la acumulación. Siguiendo con la pregunta 2C, no puede acumularse los procesos de distinto fuero. Por ende, el militar no hay manera de que se pueda acumular con el fuero ordinario. ¿Por qué? Porque serían de distintas naturalezas. Entonces no habría forma. Y también para sustentar esto, vamos a remitirnos al artículo 50 del Código Procesal Penal, el cual nos habla sobre la improcedencia de la acumulación. La acumulación es improcedente cuando uno de los procesos es por acción pública y el otro por acción privada, o cuando uno de ellos se tramita en la jurisdicción ordinaria y el otro en el militar. Por ello, no habría forma de que estos fueros se puedan acumular. Para contestar la pregunta número 3, considero pertinente establecer que es el tercero civilmente responsable. El tercero civilmente responsable es el sujeto procesal que no interviene en los hechos delictivos y por lo tanto carece de responsabilidad penal, pero que en razón al vínculo que tiene con el imputado deberá responder de manera civil y solidariamente. Entonces, me remito al artículo 111 del nuevo Código Procesal Penal, el cual nos dice que las personas podrán ser incorporadas como parte del proceso penal a solicitud del Ministerio Público o del actor civil. La solicitud deberá ser formulada al juez de la forma y oportunidad prevista en los artículos 100 y 102. Entonces, cabe resaltar que para que una persona jurídica, en este caso, también pueda ser incluida, tiene que cumplir con 3 requisitos, los cuales son que sea una relación de subordinación, que el subordinado cause daños y, por último, que se realice en ejercicio de su cargo o de su función. Por lo tanto, considero también importante citar a San Martín Castro, quien explica que el tercero civilmente responsable también puede ser una persona jurídica, quien responderá económicamente en cuanto a la sanción reparatoria o indemnizatoria al agraviado o al actor civil. En cuanto a la personería jurídica, el actor civil puede tratarse de una persona jurídica pública o privada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el tercero civilmente responsable solo puede ser una persona jurídica privada, más no podría ser una persona jurídica de carácter público, ya que en este caso solamente respondería el imputado. En el presente caso, al tratarse del Ministerio Público y al ser una persona jurídica de carácter público, no podría incorporarse al proceso. Entonces, solamente podría incorporarse al imputado. En este caso sería el ministro. Respondiendo a la pregunta número 4 sobre si el juez de investigación preparatoria debe inhibirse, yo considero que sí. Este juez, quien es Esteban y es hermano de Luis López, quien es el socio principal del estudio jurídico que representa a los imputados, sí debería inhibirse. Si bien él no se apersonó como un abogado defensor de los imputados, tenemos que tener en cuenta que entre el socio y el juez de investigación preparatoria tienen un segundo grado de consanguinidad. Entonces, siguiendo el artículo 53, inciso 1, que nos establece que deberá inhibirse en caso de que sus parientes se encuentren dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces vemos que esto sí se cumple. Entonces yo considero que sí se vería vulnerado la imparcialidad, ya que el juez es hermano del socio, podría actuar a favor de los abogados de los imputados para que el estudio no se vea vulnerado o no se vea afectado por un caso que se ha perdido. Entonces yo creo que sí se ve vulnerado el principio de imparcialidad, así que el juez debió inhibirse en el presente caso. Ahora voy con la pregunta número 5, la cual yo considero que no debe aceptarse la solicitud del abogado de la defensa de los imputados, en la cual quiere que se rechace la apelación del representante del Ministerio Público. Yo considero esto porque el fiscal sí tiene el derecho a realizar el recurso de apelación contra la resolución, porque apeló cuando la norma todavía seguía vigente. Por ejemplo, en el martes 23, el fiscal
pidió el recurso de apelación contra la resolución. En ese momento la norma decía que podía hacerlo hasta 5 días. Por lo tanto, el 25 de marzo se modifica el Código Procesal Penal. Ya no son 5 días, sino son 3. Entonces, como el fiscal lo hizo durante el plazo que la norma vigente era los 5 días, considero que sí debería poder usar el recurso de la apelación contra la resolución. Entonces, también para argumentar mi posición, voy a utilizar el artículo 7 del título preliminar, en la cual en el inciso 1 nos habla de que la ley penal es la aplicación inmediata incluso al proceso en trámite y la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuará rigiéndose por la ley anterior, los medios impugnatorios y ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y que los plazos hubieran comenzado. Entonces, como el plazo ya comenzó, debería mantenerse los 5 días. Por ende, no estaría bien lo que dice el abogado defensor de los imputados.